Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Qué maravillosos son los sonidos de la naturaleza. No solamente el canto de las aves, sino también el sonido del agua, el sonido de los vientos, el color en el paisaje, observar el reverdecer de las hojas, de las plantas, de los arbustos, el color de las flores, el color del plumaje de las aves, sus cantos, su alegría, su belleza, el sonido del agua que emociona nuestra alma y que realmente nos apasiona vivir en este planeta. Pero, ¿realmente lo conocemos? ¿Sabemos cómo funciona nuestro planeta? ¿Y por qué no debemos averiar el equilibrio de su funcionamiento? Desde muy niños nos hablan del maravilloso ciclo del agua, de los vientos, del sol, del vecindario planetario. Pero nos interesamos en saber que debemos practicar algo tan maravilloso que se llama la conservación, el respeto a los animales, los valores para ser cada día mejores seres humanos, que debido a muchas cosas que estamos haciendo con inconsciencia o con conciencia, nos estamos contaminando. Contaminamos la respiración, el aire que entra a nuestros pulmones, por muchos factores: combustión, quemas, incendios y también las aguas. Tiramos muchos contaminantes al agua. Y en el agua hay vida, hay peces. También está el maravilloso ciclo del agua, el sol, la evaporación, los vientos. Este planeta definitivamente es maravilloso. Y no importa la edad que tengas, debemos seguir aprendiendo de él para seguir practicando el equilibrio, mantenerlo con responsabilidad. Hoy vamos a hablar de este tema con un especialista que nos acompañará en este programa. Nuestro oxígeno por todo el ar, con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Saludamos a la audiencia de Nuestro Oxígeno. Gracias por sintonizarnos. Gracias por escuchar los archivos podcast. Gracias por conectarse con el canal de YouTube, con caliradio.co y con esta emisora. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué importante es hablar también del ciclo del agua, que es fundamental para la generación de alimentos, energía y muchos servicios que nos brinda la naturaleza. También es clave como agente de regulación para el clima y también pues el receptor y el transmisor del cambio que originan las sequías y también las inundaciones. Para hablar de este importante tema nos acompaña el doctor Diego Augusto Costaín Masuera, profesional especializado en desarrollo rural, administrador de proyectos ambientales y agropecuarios. Ha trabajado en control de proyectos de inversión, seguimiento, evaluación, monitoreo, prospectiva, planeación estratégica, medio ambiente, evaluación de impacto ambiental en áreas protegidas. También ha brindado asistencia técnica y servicios de apoyo en calidad e inocuidad de los alimentos en la cadena agroalimentaria y ha trabajado en manejo de salud animal como control de parásitos internos, externos, enfermedades transmitidas por alimentos y también trabajado en la producción, transformación, comercialización y mercadeo de productos agropecuarios y cadenas agroalimentarias. Hoy le agradecemos al doctor Diego Augusto Costaín que comparta un poco de su tiempo y su conocimiento aquí en el programa Nuestro Oxígeno, hoy para hablar de este tema tan interesante, el ciclo del agua. Saludamos y damos la cordial bienvenida a nuestro invitado, al ingeniero Diego Costaín, que también es un estudioso del desplazamiento de la humedad en el planeta, en la naturaleza y sus efectos, el ciclo del agua global. Bienvenido a Nuestro Oxígeno y gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto, don Carlos, también Mariane,
Gracias por la oportunidad que me permiten de participar y poderme conectar con su valiosa audiencia. Ingeniero, cuando niños nos enseñan en la escuela la importancia del ciclo del agua y nos hablan de que es complejo, que es sencillo, que es maravilloso, al mismo tiempo, que involucra cambios en el estado físico del agua, gracias al sol, así como el movimiento de la misma a través de los ecosistemas y entre ellos. El agua también, este líquido maravilloso de la vida, pasa por 3 estados para completar el ciclo hidrológico, un proceso que permite la vida tal y como la conocemos en este maravilloso planeta. Pero a veces nos preguntamos, ¿por qué hay invierno en algunas partes del planeta con hielo, con nieve, y en otras partes mucho verano, incluso con sequía, con incendios forestales, como lo que está pasando constantemente en Chile en cada verano? Incendios voraces que tiene que llegar la ayuda internacional, los aviones cisterna para poder apagar los incendios. Lo mismo en California, lo mismo en otros lugares. Pero también a veces nos preguntamos por qué, por ejemplo, en Colombia ocurren 2 años seguidos de constantes lluvias. ¿Qué pasa con los vientos? ¿Qué pasa con la humedad? ¿Qué está pasando con nuestro planeta? Ingeniero, gracias por explicarnos en un lenguaje sencillo lo que esto significa desde su análisis, desde su conocimiento, desde su reflexión. Gracias, mucho gusto. Sí, para hablar de el agua, del ciclo del agua, del ciclo global del agua, pues tenemos que inmediatamente referirnos a 2 cosas. La presencia del agua en el planeta es una bendición que permite vida. Y esa agua siempre nos la hemos imaginado de que está distribuida en todo el planeta y que es permanente, y no es así. Siempre tenemos que reflexionar no solo con la visión que nos han enseñado desde pequeños del ciclo del agua, de manera pintoresca, hablándonos de esos cambios de estado, sino preguntarnos qué sucede con el agua en nuestra permanente relación con el Maestro Sol. ¿Qué sucede cuando tenemos esa influencia de la energía de los rayos solares en el sur? Lo mismo que qué sucede cuando lo tenemos en el norte. Hoy que tenemos esa influencia en el sur, pues necesariamente el agua sube, el agua meteórica va al norte, esa corriente de humedad se dirige al norte, el agua busca el frío, se refresca, se congela. Y lo mismo sucede cuando realmente tenemos el sol en el norte, y entonces ese periodo de verano en el norte hace de que esas corrientes vayan hacia el sur. Eso lo podemos observar claramente, ese comportamiento cíclico de todos los años tiene sus variaciones. Ese movimiento, ese desplazamiento permite de que contemos con agua en los diferentes lugares, en los diferentes territorios del mundo, donde definitivamente hay unos corredores meteóricos determinantes que hacen de que realmente haya sequía o ausencia de agua en los diferentes lugares. Cuando tenemos el ciclo del agua global, es lo que nos deben de enseñar desde el kinder hasta los periodos de especialización. Nosotros vemos la educación tan desfocada en relación con esta condición, que es lo que definitivamente determina la disponibilidad del agua en los territorios. ¿Por qué hemos vivido este periodo de
de invierno largo, ¿sí? Porque sabemos que estamos causando estamos causando un problema de calentamiento global que influye tenazmente donde tenemos esas reservas de agua, que es como son el polo norte y el polo sur. El polo sur que guarda las aguas, guarda esa agua que después, cuando entra ese verano, se distribuye y va hacia el sur. Y lo mismo sucede cuando tenemos el periodo de invierno, el periodo de verano, ¿sí? Cómo se desplaza el agua en la zona del sur, y esto hace de que dispongamos de ella de una manera o de otra. Los corredores meteóricos que nunca estudiamos, que debiéramos de tenerlos claros cómo se comportan, es lo que define cuánta agua y durante qué tiempo, cuál es el modelo, cuál es el sistema que el planeta propone en relación con la forma como realmente ese corredor ingresa a cada uno de los continentes y hace de que realmente podamos disponer de esa agua en ese permanente fluir que tenemos del agua del sur al norte y del norte al sur. Hoy hablamos, por ejemplo, de la recarga de agua sobre una zona donde realmente está lloviendo. Pensamos que no está lloviendo y que nosotros estamos en verano, pero si miramos la Amazonía profunda se está cargando de agua y está generando lluvias en el Brasil, en Bolivia, en Paraguay. Han visto las inundaciones de Paraguay, en Perú, ¿sí? Pero no ascienden hasta Colombia, que es lo que venía sucediendo anteriormente, ese ascenso hacia el norte-norte de Sudamérica. Entonces, por eso este periodo de sequía que realmente estamos observando, que es un poco más normal de lo que veníamos viviendo antes. El ciclo básico que debemos conocer es el ciclo global del agua, ese comportamiento del agua meteórica, también de el agua de los océanos, cómo se comporta con relación a ese proyector de energía permanente que tenemos, que es el sol. Animales, bosques, agua, aire. Debemos valorar nuestros recursos naturales. Si todos lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Nuestro oxígeno promueve una clara conciencia. Ingeniero Diego Augusto Costaín Mazuera, ¿cómo conocer mejor este ciclo del agua global? Porque este no es el que nos enseñan en el colegio. Muchos oyentes que en este momento le están escuchando, pues uno está pensando es en el cambio de el agua, el que siempre nos explican en el colegio. ¿Dónde podemos ver este ciclo global del agua? ¿Cómo entenderlo, ingeniero? Hay que estudiar meteorología para poder tener autoridad para hablar del clima. Nosotros vemos reflexiones a nivel incluso de las CAR hablando del clima cuando realmente no se refieren a la meteorología predominante. Es necesario, donde lo estudiamos, pues donde nos enseñan meteorología, que es en muy pocos lugares. Siempre no hablamos del agua local, de los momentos locales, si apareció la nube o no apareció, pero no reflexionamos, nunca reflexionamos por qué realmente nosotros somos, por ejemplo, bimodales. ¿Qué nos hace ser bimodales y qué nos hace o ser monomodales? ¿Por qué comienza ese periodo de lluvias en la zona norte, en los llanos orientales, a partir de mayo, junio, y va ascendiendo esa cantidad de lluvias hasta el final de año? ¿Por qué a nosotros
nos llueve y tenemos esa característica de la bipolaridad donde realmente tenemos ahora en abril tenemos periodo de lluvias, esperamos un periodo de lluvias y también igual octubre, noviembre, ¿sí? Esa situación se da es por la relación nuestra directamente con el sol. Todos estamos interconectados y eso hay que realmente enseñarlo, cómo es que realmente se da esa situación. Nosotros no tenemos que estudiar únicamente el planeta y estudiar en la localidad donde estamos para hablar del clima. Siempre nos tenemos que referir a lo global. Por eso nuestro problema de desorden a nivel ambiental es un problema global. Metro a metro cuadrado en el planeta hay que protegerlo, es vital para su total integridad, para su comportamiento global. Entonces, por eso tenemos que ser dolientes de la guerra en Ucrania, de la guerra con la Unión Soviética, ¿sí? Maravilloso lo que dice el presidente de Hungría. Yo no estoy en guerra, ¿sí? Esa guerra no corresponde. Hay que ver cómo realmente afectamos nuestra condición de ser en el planeta, aceptando eso porque realmente está en otro lugar, cuando realmente nosotros somos una sola unidad. Esa unidad que nos permite vivo, y es precisamente la unidad también del agua, cómo realmente nos entreteje permanentemente. Lo que sucede en un lugar es consecuencia de lo que sucede en el otro y maravillosamente vamos viendo cómo a través de esa inyección de energía y esa disminución de energía que nos permite el sol, cómo vamos cambiando, cómo nos vamos comportando, cómo vamos gozando de la disponibilidad del agua para después llegar a un punto donde hablamos recurso hídrico, o sea, el agua que yo ya tengo captada y puedo administrar. Ingeniero Diego Constaín, usted que es un apasionado por los temas de la naturaleza y en especial de conocer muy bien el ciclo del agua global. Recuerdo que de niños en la escuela nos decían que sin la existencia de los vientos, la vida para los animales y las plantas sería imposible por el papel fundamental del viento en el ciclo hidrológico, y también nos decían que el papá de los vientos era el sol, porque el viento es el movimiento del aire desde un área de alta presión a un área de baja presión, y de hecho el viento existe porque el sol calienta irregularmente la superficie de la tierra. Conforme sube el aire caliente, el aire más frío se mueve para rellenar el vacío. Hablemos un poquitico de esta explicación y la influencia del ciclo del agua global. Sí, el ciclo del agua global está determinado por nuestra relación con el sol. El sol, la energía solar, si la tenemos en el norte o la tenemos en el sur, genera un fluir de humedad, genera corrientes de aire que transportan la humedad y nos permite contar con agua en los diferentes lugares del planeta. Hay unos corredores meteóricos determinantes que son mucho más fuertes en una época, son mucho más angostos en otra, y eso determina de que realmente contemos con agua. Por ejemplo, doloroso lo que sucede o ha sucedido en estos días, en este tiempo, con Argentina, con Chile, ese periodo de sequía tan prolongado que tienen, y es precisamente, se observa claramente, es determinante cómo realmente han tenido ausencia en la presencia de corredores meteóricos, de ríos de agua
que pasan por los territorios, y entonces eso causa de que realmente no puedan contar con agua disponible. Es importantísimo hacer ejercicios para la recuperación, la conservación de la cobertura boscosa en los territorios, pero asimismo es determinante cómo realmente estas corrientes de agua, estas corrientes de humedad permiten esa disponibilidad de agua. Entonces, eso es lo que causa esta condición. Entonces, vamos para un cambio, estamos cambiando poco a poco. Y eso, el ciclo del agua, estamos cambiando hoy poco a poco. Y eso dice de que realmente vamos a tener un periodo un poco similar a lo que llamábamos normal anteriormente. Ingeniero, ¿cuáles son los impactos de lo que conocemos como solsticio, que es lo que anuncia el comienzo del verano en el norte, del invierno en el sur, y que pues para la humanidad este evento significa o ha significado mucho más que un indicador de cuándo comienza el verano o el invierno, porque hay una relación que se remonta a miles de años atrás, porque esta observación del movimiento del Sol pues fue lo que dio lugar a los grandes avances de la humanidad, desde la construcción de edificios hasta la creación del calendario. Sí, importantísima esa observación, los impactos de los solsticios. Cuando yo me voy a referir, por ejemplo, a lo que sucedió el año pasado con las represas en el Brasil, el invierno impactante que tumbó hidroeléctricas y tuvieron gravísimos problemas, ¿sí? ¿Qué esperamos este año en el mismo periodo? O sea, tenemos que mirar es cómo realmente cuadramos el momento en el cual estamos. Todos los meses del año no son iguales. Cada momento corresponde al solsticio de invierno, a la primavera, al otoño, nuevamente al verano. O sea, la forma como cíclicamente lo estamos viviendo permanentemente en la medida en que avanza el año. No es solamente darle la vuelta completa al Sol a 117.000 kilómetros por hora, sino realmente cómo es que efectivamente nosotros vamos cambiando en ese ejercicio. No cambiamos igualmente, no estamos frente al Sol permanentemente. Nosotros subimos y bajamos, y esa condición es la que genera precisamente que gocemos de esta gran diversidad y que el agua suba y que el agua baje de polo a polo, ¿sí? Ese subir de polo a polo siempre nos tenemos que referir cómo está el polo. ¿El polo se descongeló más o se descongeló menos? ¿Cómo está la recarga hídrica del polo? ¿Cómo estuvo la recarga hídrica del polo en este periodo de invierno en el norte? Entonces vamos a ver si hubo una recuperación del casquete polar en el Ártico, ¿sí? Pero ese casquete polar se va a desvanecer nuevamente cuando realmente nuevamente entremos al solsticio de verano en el norte. Entonces llegan los rayos solares más directamente y claro, se va derritiendo el casco polar y entonces eso tiene unos efectos importantes, ¿sí? Cómo esa agua se distribuye en el norte, en el subtrópico. Bueno, es una cantidad de relaciones que tenemos muy importantes para poder hablar de la disponibilidad del agua en cada uno de los territorios y no solo hablar de que manejamos mal el afloramiento en la montañita, cuando realmente nosotros sabemos
que está en todo el territorio. Tenemos que referirnos a la disponibilidad del agua tanto en la zona urbana, rural y también industrial, en las zonas donde realmente nosotros estemos incluidos. Los impactos del solsticio tendría uno que ir al absurdo, ¿no? ¿Cómo nos impacta la primavera? ¿Cómo nos impacta el otoño? ¿Cómo nos impacta realmente? Nosotros en la época de los equinoccios, o sea, cuando tenemos el sol de frente, precisamente es cuando realmente tenemos más lluvias. Uno mira cómo realmente, en qué momento está lloviendo, y está lloviendo en esos dos periodos, los bimodales. Y para entender todo esto, ingeniero, vamos a seguir dialogando con usted, porque estamos hablando del ciclo del agua global, también el solsticio del norte, del sur, y también recuerdo a un invitado que tuvimos aquí en este programa que nos habló que este planeta tenía una inclinación en su eje norte-sur de la Tierra de 23,4 grados hacia el Sol. Y esta inclinación hace que cantidades diferentes de luz solar alcancen diferentes regiones del planeta durante la órbita de la Tierra en torno al Sol. Y ahí tenemos las estaciones, y ahí tenemos los diferentes movimientos interesantes que ocurren en este planeta agua, en este planeta Gaia, en este planeta que tiene vida, que hay inteligencia, que hay ciclos maravillosos, que el Creador nos entregó como un regalo maravilloso para poder disfrutar y también para cuidar. Así es, Carlos Alberto. Ingeniero Diego Augusto Costaín Mazuera, vamos a continuar reflexionando acerca de este importante tema después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Conquista tu corazón, respeta y ama tu vida. Hagamos algo por el planeta. El futuro está en tus manos, vale la pena luchar por él. El planeta también eres tú, nuestro oxígeno. Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. Profesor Leonardo Herrera Orozco. Quiero valorar este ejercicio que ustedes hacen. La comunicación sí que es importante y ustedes hacen un ejercicio clave dentro de todo esto, llevando mucha de esta información, divulgando esta información que desde la academia se puede desarrollar hacia todos, para que todos la conozcamos, y ese es un rol maravilloso y que realmente aporta mucho en esto del ejercicio de la mitigación del cambio climático. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Copo blanco, milagro de belleza. Eres cristal, eres obra maestra. Se dice que nuestro planeta Tierra tiene ese privilegio de tener esa inclinación para recibir las estaciones como las conocemos, como las disfrutamos en diferentes lugares de la geografía del mundo. Pero la Tierra no es el único planeta con solsticios y equinoccios. Hay otros planetas con eje rotacional inclinado y los científicos planetarios usan los solsticios y equinoccios para definir las estaciones en los otros planetas del sistema solar. Toda esta información nos está llegando a través de las sondas espaciales que viajan por el universo, por nuestra galaxia, para entender qué está pasando en ellos y al mismo tiempo en el nuestro planeta. Hay muchas respuestas, muchas preguntas, muchas inquietudes que llegan gracias a estos avances. Marian. Así es, Carlos Alberto. Y bueno, ingeniero Diego Augusto Costaín Mazuera, en la primera parte de este programa usted nos estaba explicando acerca del tema del solsticio y que hoy en este momento pues estamos en solsticio de verano en el sur y efectivamente hay muchísimos incendios, por ejemplo, en Chile. ¿Esto a qué se debe y qué pasa entonces con el agua disponible meteórica? Gracias, Marian. Chile, bien sabemos de que
es un territorio afectado por las corrientes de Humboldt y realmente como es costero, tenemos una zona supremamente seca en el norte y pues sé que se va incrementando la disponibilidad del agua hacia el sur. Cuando tenemos el solsticio, el solsticio de verano, el corredor meteórico asociado al país, observamos de que realmente también cambia de dimensión. Esta corriente polar que nosotros vemos que se moviliza con frecuencia, vemos de que cambia de dimensión, lo cual determina la relación de agua que hay con el territorio, sobre todo en el sur. Chile goza de agua meteórica de una forma muy interesante, como realmente los montes, los Andes se recargan de agua y se vierte nuevamente hacia el Océano Pacífico en esos hermosos ríos como Biobío, que es tan importante para la disponibilidad del agua para los habitantes de Chile. El Baker, el Copiapó, el Maipo, el Yelcho, el Maupí. Estos ríos realmente nacen, entre comillas, en los Andes. Se derrite el hielo y nuevamente esa agua baja hacia el Pacífico, bañando los diferentes territorios. Ese transitar del agua y ese vínculo directo con la influencia del sol es lo que hace que realmente dispongan de esa humedad en diferente proporción de recarga sobre los Andes para que realmente se pueda contar con mayor volumen de agua en el territorio. Y hay que recalcar que Chile tiene su dificultad en relación con ser grandes productores, por ejemplo, de palta, de arándanos, y dejando las comunidades sin agua, cuando realmente tienen limitaciones para ser exportadores del agua hacia otros continentes. Agua en la figura de alimentos. Exportan esos alimentos a un costo hídrico, un costo de agua dulce impresionante. Ahora que pues se está colocando de moda, pues estamos entrando en los procesos de salinización del agua para contar con agua dulce que permita realmente los desarrollos agrícolas. Y eso muy probablemente en un país con el desarrollo tan interesante como tiene Chile, pues lo tiene que replantear. Bello lo que ha trabajado la Universidad de Chile con lo de la canchaca, como realmente en el norte de Chile, en el Atacame, se genera cantidad de productos agrícolas en ese espacio que necesariamente es un absurdo. Los nidos de atrapanieblas, esa estructura artificial que permite captar agua para poder abastecer esos desarrollos agrícolas en plena playa, en pleno espacio de nula existencia agrícola, se rompe esa posibilidad de contar con esa agua para poder hacer ese tipo de desarrollos. Es hermoso y
no nos quedamos sin agua, porque es que estamos viviendo en un planeta llamado agua. Lo que pasa es que nos falta comprenderlo un poquito mejor. Agua sí hay. Importante es saber cómo fluye el comportamiento del agua global, cómo nos estamos interconectando, cómo somos dolientes del comportamiento del planeta en relación con el agua y cómo podemos avanzar para poder realmente en ese estado de conciencia lograr un mejor equilibrio que a todos nos beneficie. Qué importante esto que menciona el ingeniero Diego Augusto Costaín Mazuera, pues definitivamente sin agua no habría vida y hay que pensar, como usted lo acaba de mencionar, en algo que nos beneficie a todos. ¿Cómo ser más responsables con el recurso hídrico, ingeniero? Usted que también es experto en formulación de planes y de proyectos a nivel ambiental. ¿Cree usted que nos estamos acercando cada día a una disponibilidad más limitada del agua en Sudamérica? Realmente agua sí hay. Lo que pasa es que, como bien sabemos, tenemos que tener gran capacidad de poderla comprender, entender sus ciclos y cómo efectivamente poderla regular. Tenemos que salir de la versión de que el nacimiento es el que permite que nosotros en la zona urbana dispongamos del agua. Bueno, nos echan unos discursos impresionantes cuando sabemos de que nosotros tenemos un vínculo directo con el planeta y que dependemos de nuestro comportamiento, cómo hacemos de que el agua nos llegue de una manera, pero sí cómo realmente el planeta se comporte de otra para poder contar con ese recurso. Necesitamos que regular el recurso hídrico. Tenemos que pensar, nosotros que somos tan ricos en agua, pensar cómo regulamos el recurso, cómo administramos ese recurso a través de un concepto que se llama autosuficiencia hídrica, sobre todo en relación con nosotros, que somos tan bendecidos en agua como lo es Sudamérica en el norte, como es bendecido Ecuador, como Perú en la zona oriental, como es bendecido Bolivia, Paraguay, incluso Uruguay, todo el Brasil, Argentina, con sus en la parte limítrofe en relación con el Brasil también tiene algo de asistencia, pero esa bendición con la cual contamos nosotros ahora, pues esa agua está presente y en el ciclo del agua también estará ausente. Entonces hay que pensar cómo se administra apropiadamente el agua. Administrar el agua significa cómo realmente tenemos agua, captamos agua, almacenamos agua para tenerla, para poder sobrevivir. Todos nuestros desarrollos puedan trascender los periodos de sequía. Cómo administramos esa agua para que no nos afecte y lleguemos al otro periodo de lluvias, de abastecimiento de aguas y podamos superar ese periodo de sequía de manera absoluta, de manera abundante. Esa es como la idea. Cuida tu planeta. Cuida tu hogar. Cuida tus bosques. Limpia tu río. Respetemos la naturaleza. Respiremos nuestro oxígeno. Ingeniero Diego Costaín, los solsticios de invierno y verano son un momento de mucha celebración para culturas a lo largo y ancho de nuestro planeta, culturas ancestrales que se ven afectadas por el cambio de estación. Los pueblos mayas, por ejemplo, lo celebraban con un cambio en sus cosechas.
el comienzo de algo nuevo y un momento para conectarse con el universo. Hablemos un poquitico del ser humano hoy. Estamos conectados realmente con la tierra, con los ciclos de la naturaleza, del sol, con las estaciones. ¿Seremos conscientes del cambio climático, de las consecuencias si seguimos contaminando las aguas? Muchas veces no sabemos cuánta agua dulce hay en el planeta. Hay una estadística que siempre se menciona que sirve para la reflexión. Del 100% del agua que hay en nuestro planeta, el 97% es agua salada. Está en los océanos. El 3% es agua dulce. De ese 3%, el 2% está congelada en los polos y también en los ríos de agua subterránea. Solo el 1% está sobre la superficie del planeta como agua dulce, agua menos salada, pero la contaminamos, arrojamos muchos contaminantes a ella, más también al aire. Entonces se nos altera el ciclo de este maravilloso planeta que, si lo recordamos en la niñez y si lo recuerdan nuestros abuelos y los ancestros, pues tenían unos ciclos muy marcados de invierno, verano, primavera, otoño, y ahora hay una alteración. Reflexionemos un poco antes de que finalice esta emisión, este programa, sobre esto, ingeniero Diego Costaín, usted que es tan analista de el pasado, el presente y un poco el futuro con relación a el ciclo global del agua, la verdadera realidad que tenemos en este momento. Gracias, Carlos. Bellísimos nuestros ancestros, cómo realmente ellos abrazan esos momentos hermosos de celebración, y bien concebido era de realmente tener en cuenta esos momentos de manifestación de vida, de acumulación de agua en los diferentes lugares. El solsticio de invierno y el solsticio de verano marca como la llegada del agua hacia el norte en el momento en que tenemos el periodo de invierno en el norte, como así también y el desarrollo, el mayor auge, la mayor presencia de agua en el norte, porque son toneladas y toneladas de agua que llegan a conformar, a fortalecer el casco polar, como así también, y no solamente el casco polar, sino el subtrópico, el casco polar. Y luego vemos en ese cambio que también hay que celebrar, y es el otro solsticio, el solsticio de verano, ¿sí? De cómo realmente viene ese proceso de recambio en la naturaleza para tener esa diversidad también de manifestaciones a nivel biológico. Bien tenía en cuenta nuestros ancestros razón de causar esas celebraciones. Respecto a lo que tenemos en el clima hoy, qué se nos puede venir, cómo lo hemos vivido. Importante trabajar la cultura del clima, entender el clima, entender la meteorología, cómo realmente los ríos de agua meteórica se manifiestan en los territorios de acuerdo con ciertos comportamientos determinantes, dependiendo de esa relación integral que tenemos nosotros en nuestro planeta que lo tenemos que concebir como un planeta vivo, donde nosotros a veces lo deterioramos, lo degradamos y afectamos precisamente su bello comportamiento. ¿Qué debemos esperar?
Estamos pasando de un periodo de la niña, llevamos 2 años un poco más, y es posible de que se dé una relación, una manifestación en el Océano Pacífico, que es como el indicador más directo de la desaparición del periodo de la niña, y que ya realmente llegamos a un periodo de pronto de atenuación de este invierno fuerte que este periodo de lluvias fuerte que hemos tenido. Hay que mirar nosotros, ¿no? Nosotros lo que estamos influidos por la zona de confluencia meteórica intertropical. Nosotros miramos cómo son los comportamientos hacia el subtrópico del norte, hacia el subtrópico del sur, y vemos una variación profunda que realmente ahora, con este cambio de estado, permita que realmente puedan contar con una mayor presencia de los corredores meteóricos de mayor influencia dentro de los territorios. Sí, pensando en la sequía profunda del norte de Chile, de Argentina, que han sufrido tanto esta sequía cuando nosotros hemos estado bañados en agua. Lo mismo en Europa, en el otro subtrópico, en donde realmente han tenido una sequía impresionante, ¿sí?, causado por el mismo problema. Y si vemos quién es el repartidor del agua en el norte, tenemos que estar preocupados por la recarga hídrica, la recarga de humedad, el desarrollo del casquete polar en el norte, casquete que realmente determina en gran parte la disponibilidad del agua que deben de tener durante los otros periodos, las otras estaciones en los dos subtrópicos. ¿Qué se viene? Se viene una atenuación, ¿sí? Se viene un estado como de lo que podríamos llamar normalización del clima, ¿sí?, hasta cierto punto, una normalidad del clima hasta cierto punto, después de pasar esta condición que hemos vivido de exceso de lluvias. Ahora la cuestión es que hasta cuándo durará. Estamos esperando cómo esos indicadores nos muestran cómo lo vamos a vivir. El mayor deseo es que no vamos a tener una expresión extrema del niño, donde nosotros por cultura, hablamos de sequía cuando realmente inmediatamente ha dejado de llover y no hicimos la regulación apropiada del agua. Entonces entra ese periodo sin previo aviso, o ya sí avisa cuando realmente algunos conocedores del tema pues sabemos que viene ese periodo de sequía. Entonces hay que regular el agua para poder estar previendo esa nueva condición que se viene. Se viene una condición que esperamos no sea tan drástica. Esperamos un periodo ciclónico, un periodo de manifestación fuerte de los vientos alisios, como siempre se da, pero con menos intensidad de lo que se ha dado antes. El periodo ciclónico se debe precisamente, y por qué en otros meses no, y es por el encuentro de las corrientes de aire, de agua que vienen en el sur y se encuentran con los vientos alisios fortalecidos con la energía solar mucho más directa, y eso hace de que los huracanes se produzcan, todas estas manifestaciones de meteorología extrema que realmente afecta profundamente la zona ecuatorial. Esta recomposición ojalá que realmente perdure
La intención es que haya una recuperación del casco polar. El planeta es vivo, está vivo, y realmente él también tiene su comportamiento de recuperación, de restablecerse, de renovarse, para poder estar en esa condición que bien nosotros hemos conocido. Lo más importante es que nosotros lo permitamos, cambiemos nuestras conductas. Ahora no es que digamos de que ya la situación pasó y que nuevamente entramos a la normalidad y entonces consumamos mucho más hidrocarburos, más elementos generemos mayor cantidad de elementos que están causando precisamente este cambio climático como bien lo conocemos. La alteración del clima también tiene que ver con la deforestación. La deforestación, cuando logramos mayor cobertura boscosa, el agua viene a nuestro encuentro. Importantes los ejercicios que se han hecho en la zona relacionada con la zona de influencia, por ejemplo Kenia, nuestros vecinos, bien allá en África, pero son nuestros vecinos por la influencia de la zona de confluencia intertropical, cómo se hacen las huecadas, cómo se hacen esos trabajos importantes para lograr una mayor presencia de vegetación y causar realmente un ciclo local de humedad que permite realmente el desarrollo de mayor vegetación. Ingeniero Diego Costaín, pues muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo del programa. Muy interesante todo lo que hemos podido entender y comprender de nuestro planeta mariano. Así es, Carlos Alberto. Al ingeniero Diego Augusto Costaín Mazuera, gracias por habernos acompañado en este programa. A nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales: Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa, en www.caliradio.co, y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. Todas las canciones que suenan en este programa son del grupo musical Pa' Vivir Contento, que encuentran en YouTube. Recuerden activar la campanita y suscribirse para estar atentos a nuevos lanzamientos. Gracias, amables oyentes. En nombre de Mariana Aguilar Quintero, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, nos acompaña Juliet Mora Orozco, Carlos Alberto Ramírez Becerra, les decimos muchas gracias. Recordemos que debemos entender, comprender el solsticio de verano y también el de invierno. Estos maravillosos momentos de nuestro planeta Tierra con el sol, y que debemos entender y comprender que este planeta es maravilloso y debemos cuidarlo en todas sus manifestaciones. Respetar la naturaleza significa y significará siempre respetarnos a nosotros mismos. Agua, yo te cuidaré, yo te protegeré. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.